era un lugar donde cuando venían de otros lugares, aquí era como un punto intermedio para llegaban a descansar aquí a Nocotzepo, y antes de llegar a Páscuaro o antes de llegar a Sinsunzan, que eran los señoríos, que eran los imperios del pueblo purépecha. Y por eso Nocotzepo, pues no podemos negar que es un pueblo purépecha, porque el mismo nombre nos lo dice. El nombre viene del pueblo purépecha. Entonces, ya con el paso del tiempo y con el sincretismo religioso que hubo, es decir, los que estaban antes de la conquista, ellos tenían otras creencias, creían en el dios sol, en la madre tierra, en el padre fuego, ellos tenían otras creencias, y cuando llega la conquista, llegan los españoles, ellos traen la religión católica y se da el sincretismo, y por eso se llama San Miguel Nocotzepo. ¿Por qué? Porque los frailes que evangelicaron aquí esta zona no desaparecieron como en otros lados las costumbres o las tradiciones, sino que las mezclaron, y eso se le llama sincretismo. Esa mezcla es una unión de dos culturas, y de ahí venimos la mayoría de los mexicanos, de la unión de los pueblos que estaban antes y de los que nos conquistaron, los españoles. Entonces por eso se llama San Miguel, en honor al arcángel San Miguel, y Nocotzepo, lugar de espera, en honor a respetar al pueblo purépecha. Entonces nuestros ancestros, todos los que han nacido aquí, de alguna manera provienen de este linaje, de la mezcla de españoles con el linaje purépecha. Entonces les repito, el nombre por sí solo nos dice esta región y es zona purépecha. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, desafortunadamente, con el paso del tiempo, muchas comunidades, y yo les aseguro, alguien, sobre todo las personas grandes, ¿sus papás hablaban la lengua purépecha? ¿Sus papás no hablaban la lengua? No, ¿Por qué creen que no la hablaron? se perdió. No la hablaron porque los obligaron a no hablar la lengua. En muchas zonas, sobre todo en esta zona de aquí de la región del lago, a los que empezaban a ir a la escuela, o a los que trabajaban en el campo, o los que se iban a trabajar a las haciendas, les decían: tú no tienes por qué hablar en tu lengua, tienes que hablar en español, y para entendernos, yo patrón con tu empleado tienes que hablar mi lengua. Entonces por eso se fue perdiendo. Después dijeron, los indígenas es igual a algo malo. Entonces los indígenas, para que ya no los identificaran, dejaron de hablar la lengua. Antes aquí se acostumbraba a vestirse con, y estoy hablando de muchos años atrás, ni siquiera nos imaginamos, las señoras más grandes a lo mejor ni siquiera lo alcanzaron a ver, pero antes se acostumbraba el sombrero y la ropa de manta. Las señoras con su guanengo y su mandil o su delantal, ¿sí? o su rollo, su rollo que le llaman. Y eso con el paso decían, ahí vienen los indígenas, entonces decían, para que ya no me insulten, ya no me pongo el traje. Y por eso ahora todos los señores pues ya andan de mezclilla, con zapato, con tenis, con camisa, con playera, porque eso se fue perdiendo con el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque nos obligaron. ¿Por qué? Porque nos discriminaron. Entonces todo eso se fue perdiendo. Y desafortunadamente en muchos espacios dicen, solo se va a reconocer, el INEGI dice cuando viene el censo, ¿a quién han censado aquí? ¿A quién censaron en el 2020? ¿Les preguntaron si hablaban la lengua? Sí. ¿Y qué dijeron ustedes? Que no. Que no. ¿Les preguntaron que si se sentían pertenecer a un pueblo indígena? ¿Y qué dijeron ustedes? Que sí. Algunos probablemente hayan dicho que no, porque todavía nos da pena. ¿Por qué? Porque asociamos lo indígena con lo malo, y no necesariamente lo indígena con lo pobre, lo indígena con lo peor, y no necesariamente. Tanto hay indígenas buenos como hay indígenas malos, como hay mestizos buenos, como hay mestizos malos, como hay europeos buenos, como europeos malos, y de todas las razas hay buenos y malos. Entonces no tenemos por qué a la población indígena hacerla sentir mal o que se sienta mal.
Entonces, ese es un principio. Y afortunadamente o desafortunadamente, durante muchos años, para identificar a las comunidades indígenas, el principal criterio que se utilizaba era el uso de la lengua. Entonces, si en San Miguel Nocutzepo ya no había hablantes de lengua indígena, decían, entonces San Miguel Nocutzepo ya no es indígena. Pero aquí tienen tradiciones, tienen costumbres, Sí, tienen leyendas. usos, tienen fiestas, tienen celebraciones, tienen reglamento, tienen forma de organizarse al interior de la comunidad, que eso lo han venido heredando de tradición, de generación en generación. No se lo inventaron de la noche a la mañana, y lo que han ido modificando, lo han ido modificando. ¿Aquí hay danzas? Sí, Sí, ¿Qué tipo de danzas hay? los moros. la danza de los ¿Saben qué moros. significa la danza de los moros? Yo no. Tengo una idea. ¿Sí? Pues es un tributo que se hace, ahora ya se hace a la religión católica, pero es una mezcla de un tributo que se hacía al dios Sol por los habitantes de la región. Entonces, todas esas danzas a veces no sabemos de dónde vienen y ya están mezcladas y ya traen todo un proceso de unión y de cambios, pero su origen es desde la época de la colonia, desde antes de la conquista. Entonces, todos estos detalles ustedes los siguen prevaleciendo y eso da pauta para considerarlos a ustedes como comunidad indígena, no para discriminarlos, sino para reconocerlos. ¿Sí? Entonces, yo quise empezar mi intervención con esta pequeña plática para que ustedes valoren, revaloren lo que tienen. Repito, todo esto fue señorío del pueblo purépecha, todas estas tierras eran del pueblo purépecha, todos los que habitaban aquí eran del pueblo purépecha, y cuando llega la conquista se hace una mezcla y desafortunadamente muchas cosas se perdieron, pero ustedes han mantenido muchas cosas, las tradiciones, la comida. La ¿Comen cultura. corundas? Sí. Sí, ¿De dónde creen que vienen las corundas? De- el ¿Comen maíz. churipo? Sí. ¿Les gustan los uchepos? Sí. La atapacua, Sí, ¿no la conocen? No sé qué es. Ah, bueno, pues todos esos platillos son del pueblo purépecha y los siguen manteniendo y los siguen enriqueciendo y los siguen manteniendo en sus fiestas y tradiciones. Entonces todo eso es nuestra herencia del pueblo purépecha, ¿sí? Y como tal descendemos del pueblo purépecha y como tal debemos de sentirnos como parte del pueblo purépecha, la comunidad de San Miguel Nocutzepo. Entonces, yo con eso quiero nada más abrirles así como que poquito su corazón para que, y su mente, para que identifiquen de cuáles son nuestros orígenes, y a partir de ahí platicarles el motivo del por qué el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es una institución del gobierno federal. Somos diferentes a la Secretaría de Pueblos Indígenas. Ahora ya ellos tampoco son secretaría, son comisión, pero somos dos dependencias hermanas. Nosotros estamos desde lo federal y ellos están desde lo estatal. Hemos tenido muchos problemas porque algunas comunidades, cuando se han acercado a dependencias del gobierno del estado a hacer algún trámite, no necesariamente colectivo sino individual, han tenido problemas para realizarlo. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, demuéstrame que tu comunidad es comunidad indígena. Y entonces le hablan a la comisión estatal o nos hablan a nosotros y nos preguntan, pásame una lista donde esté San Miguel Nocutzepo, y nosotros no tenemos una lista. No hay una lista como tal. Nosotros actuamos de buena fe. La comisión dice, bueno, San Miguel se dice que es indígena, pues vamos a aceptarla como indígena. Nosotros decimos que es indígena, vamos a aceptarla como indígena. Entonces, ha habido muchos problemas a nivel nacional para que las comunidades y los pueblos indígenas puedan ser reconocidos. Y al momento de que sean reconocidos, puedan ejercer sus derechos. Es decir, los pueblos y las comunidades indígenas son sujetos de derecho individual y colectivo. Es decir, podemos solicitar que se nos apliquen las normas constitucionales, las leyes constitucionales que son aplicables
aplicables a pueblos y comunidades indígenas. Y de repente no sabemos cuáles son esos derechos, y de repente no sabemos a dónde podemos acudir, y de repente no sabemos cómo hacer un trámite. Entonces, lo que el INPI está haciendo es hacer una convocatoria a nivel nacional para que ya ninguna dependencia les diga demuéstrame que eres indígena, que ningún ayuntamiento diga el presidente municipal de repente dice sí somos indígenas o en mi municipio no hay ninguna comunidad indígena. ¿Y eso qué significa? Pérdida de recursos para las comunidades, pérdida de recursos para los ayuntamientos, pérdida de reconocimiento de sus derechos. Entonces es importante que ustedes se identifiquen, se autoascriban y se reconozcan como indígenas. Entonces les repito, nosotros como institución federal estamos lanzando una convocatoria a nivel nacional para que contemos con un listado, nosotros le vamos a llamar catálogo de comunidades indígenas. Y este proceso, el presidente de la República está muy interesado porque fíjense, ¿quién de ustedes tiene apoyo de producción para el bienestar con la Secretaría de Bienestar? Uno, nada más uno. ¿Cuántos siembran maíz aquí en la comunidad? Todos. Bueno, pues el programa de producción para el bienestar es precisamente apoyar la economía de la gente que se dedica a la siembra de granos básicos. Y resulta que entonces hay muy poquitos inscritos. ¿Por qué? Porque el presidente dijo, vamos a darle prioridad a los pueblos y a las comunidades indígenas. Y entonces, si ustedes no se reconocieron como pueblo o comunidad indígena, o cuando vinieron los servidores de la nación a hacer el catálogo, ustedes dijeron, no somos indígenas, no hablamos, pues por ese simple motivo fueron muy poquitos los que se registraron y muchos quedaron fuera. ¿Quién tiene 65 y más? La mayoría. Yo no. Pues fíjense, ese beneficio era de 67 y más, no recuerdo. Y para comunidades indígenas el presidente dijo que se baje a 65 para comunidades indígenas. Ahí está la diferencia. Aquí sí entraron como comunidad indígena para 65 y más, pero para el apoyo a la producción, para el bienestar, no entraron. Entonces se está utilizando un doble criterio. Entonces ahí dependió probablemente de la buena fe del servidor de la nación que vino a hacer el censo. Y no se trata de eso. Falta que Lulú dependamos de la buena y Gloria fe. y Si la San señora Miguel que o está aquí. Consejo se considera indígena, tiene que entrar a todos los programas dirigidos a pueblos y comunidades indígenas. Esa es una de las primeras ventajas, ¿sí? Que de repente quieren ir a la Comisión Nacional del Agua, hablaba ahorita el jefe, la autoridad anterior hablaba, el juez hablaba de el pozo. Si quieren ir a la Comisión Nacional del Agua, les va a decir, demuéstrame que eres comunidad indígena. Y a lo mejor van a tener que acudir nuevamente con la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas para que los acompañe, o acudir con nosotros para que los acompañemos. Pero si se van solos, no les van a hacer caso. Pero si estuvieran dentro de este catálogo nacional, ya no necesitan acudir a otro lado. Lo que va a hacer la Comisión Nacional del Agua es revisar. San Miguel Noconcepo sí está dentro del catálogo nacional. Adelante, pasen, se agilizan trámites. Entonces, son muchas cosas las ventajas que van a tener. Yo no les voy a hablar más de más ventajas. Yo nada más les voy a hablar del procedimiento que vamos a seguir nosotros como INPI para hacer el catálogo. Lanzamos una convocatoria. Esta convocatoria se cierra el 20 de diciembre para que las comunidades se puedan inscribir. Se abrió el 13 de septiembre. Estamos a 17 de octubre, 16 de octubre, perdón, y pues más de un mes y todavía no se registra ninguna comunidad. Entonces, la cuestión, por eso nosotros convocamos una reunión el viernes pasado, este viernes es 8 días atrás, donde convocamos a las autoridades para darles a conocer esta convocatoria, para que lo platiquen con ustedes como integrantes de la comunidad y que ustedes tomen una decisión. Las ventajas, les repito, son muchas, pero no les voy a hablar de más ventajas. La invitación y el motivo por el que estemos aquí con ustedes es para que ustedes nos digan si les interesa
que el INPI lo registre en este catálogo nacional. Sabemos que no está la mayoría de la población, pero esta reunión es para ello. Están las autoridades, están los jueces, hay compañeros de la iglesia. Ustedes díganos, ¿están de acuerdo en que la comunidad se integre a este catálogo nacional? Sí. Les puedo pedir si Ilse puede sacar una foto. Levanten la mano, por favor, la mano alzada. Nada más les dejen así, me lo que sacan la foto para que salgamos todos con la mano levantada de que sí estuvimos de acuerdo. Entonces, esto facilita las cosas. ¿Cuáles son? Ya la pueden bajar. Gracias, bajar la mano. Gracias. Esto facilita las cosas. Si ustedes están de acuerdo, nosotros podemos levantar un acta ahorita, llenar una cédula con estas costumbres, tradiciones que tienen ustedes como comunidad. Si ustedes se autoascriben del pueblo purépecha y que nombren a una persona para que haga el registro de manera oficial ante el INPI con nosotros. En este caso puede ser la autoridad, o si ustedes deciden que sea otra persona, no habría ningún problema. ¿Sí? Yo les repito, me da mucho gusto que la comunidad en su mayoría entienda que es importante que estén dentro de este catálogo y que decidan participar. Probablemente haya gente que no está aquí, pero ya les tocaría a ustedes comunicarles la ventaja de poder estar en este catálogo nacional. No es para que mañana vayan a tramitar un proyecto ante el INPI, es para que al futuro, ante cualquier dependencia, lo reconozcan como pueblo indígena, como comunidad indígena. Porque a lo mejor va el compañero o va el jefe y dice: yo soy indígena, y a lo mejor lo reconocen en lo individual, pero en lo colectivo a la comunidad nunca la van a reconocer. Entonces esto tiene que ver con lo colectivo, no con lo individual. Muy bien. ¿Sale? Entonces, si es así y están de acuerdo, ya no vamos a sacar fotos, ya nada más díganme si están de acuerdo en que levantemos de una vez el acta, llenamos la cédula con las autoridades, levantamos una actita. Por ahí pasaron mis compañeras a pedirles su nombre para la lista de asistencia, y si están de acuerdo, esa lista de asistencia la anexamos al acta para que valide la asistencia de los que estuvieron de acuerdo en esta acta. Díganme sí o no. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo no sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quisieran hacernos. Con todo gusto, con toda confianza, pues tratamos de dar respuesta a sus inquietudes. Yo los felicito porque como comunidad de repente vamos a otras comunidades y se junta muy poquita gente. Y siempre el interés es: ¿y qué nos van a dar? Aquí no les vamos a dar nada más que el reconocimiento como pueblo y comunidad indígena, que ese reconocimiento ustedes lo van a poder utilizar ante cualquier dependencia, ante cualquier instancia, y para el ejercicio de sus derechos como pertenecientes al pueblo purépecha. ¿Sí? Entonces, si no hubiera ninguna pregunta, no sé si ya terminaron, Gaby. Entonces, jefe, pues si no hubiera algún otro comentario, nada más. Sí, adelante, si gusta acá para que escuchen todas. Una escuela indígena tiene muchas necesidades para que lo pongan ahí en su agenda. Yo de mi parte, yo digo que está muy bien. Hay una escuela indígena. Aunque no nos apoyen, era que la tomaran en cuenta para que se vea esa escuela y que se pueda hacer bien, porque le hacen falta muchas cosas. Mire, precisamente la importancia de esto es que cuando ya tengamos o estén dentro del catálogo nacional de comunidades indígenas, ya las otras dependencias no andemos haciendo suplencia de lo que nos toca. Si ustedes requieren una escuela indígena aquí, ¿quién es la instancia obligada de trabajar una escuela indígena en la comunidad? La Secretaría de Educación Pública, a través de la Secretaría de Educación Indígena. ¿Sí? No puede ser ni el INPI. Bueno, si nosotros podemos apoyar, por supuesto que le entramos. Si la Comisión Estatal puede entrarle, por supuesto que también le va a entrar. Pero no es nuestra obligación de nosotros trabajar la escuela indígena. Es la obligación exclusiva de la Secretaría de Educación
pública. ¿Sí? Ujú. Porque luego de repente, a cada dependencia, fíjense qué importante es lo que nos acaba de compartir la señora, ¿eh? A cada secretaría, a cada dependencia, año con año, le dan presupuesto para que aplique en zonas y en comunidades indígenas. La Secretaría de Educación Pública tiene recursos para trabajar en comunidades indígenas. La Semarnat tiene recursos para trabajar en comunidades indígenas. ¿Y qué es lo que dicen estas dependencias? Y todas, nada más dije dos ahorita por decir cualquiera. ¿Y qué es lo que dicen estas dependencias? Es que yo no sé quiénes son comunidades indígenas, cómo las identifico, Ujú. cómo las atiendo si no sé cuáles son. Si vienen los de Nocutsepo y me dicen que ya no hablan, pues entonces si me meto en un problema por darles, ¿y qué tal si no son? Entonces, esa es la ventaja de estar en el catálogo, que vamos a poder pasar a cada dependencia y exigirle que aplique el recurso que tiene para cada comunidad. Y bueno, ahí la paro. Y hablando de la escuela indígena, yo conozco a algunas compañeras, compañeros de aquí de la comunidad de tiempo atrás, y pues conozco el entusiasmo que muchos de ellas han impulsado. Tengo por ahí el compromiso con una compañera de entregarles por lo menos entre 50 y 100 libros, los que requiera la comunidad, en purépecha, para que los tengan en la escuela. La idea era traerlos el día de hoy y entregarlos hoy, pero desafortunadamente venimos desde Morelia y ya no alcancé a pasar a la oficina para entregárselos. Pero el compromiso sería aquí con el jefe, Sí. para entregárselos en la primera oportunidad que él tenga. Pase ahí con nosotros a la oficina, jefe, y le entregamos 100 libros y una guía, o 2 o 3 o 4 guías, para que sepan cómo trabajar con esos 100 libros. ¿Sí? Son escritos para recuperar el uso de la lengua purépecha. Les vamos a entregar también unos 3 o 4 juegos didácticos, lotería y memoria, para que los chiquillos aprendan a hablar la lengua jugando. Entonces, por supuesto que ese es nuestro primer granito de arena a esta petición que nos hace la compañera. ¿Sí? Entonces, si hubiera algún otro comentario, entonces, si no hubiera algún otro comentario de mi parte, sería todo. Yo nada más les pediría, si están de acuerdo, que se quedara el jefe, los jueces, para que me ayudaran a llenar la cédula, a llenar el acta, y el acta la respaldamos con su firma de ustedes, de todos los que se registraron ahorita con su compañerita. ¿Sale? No, pero... Muchísimas gracias, jefe.